esta hora, Padre, porque permites que nos reunamos para compartir tu palabra. Te pedimos, Espíritu Santo, que guíes nuestros labios, nuestra voz, Señor, y que cada uno de nosotros, los que estamos acá, los que nos ven por estos medios, Señor, puedan ser bendecidos y edificados a través del consejo de tu preciosa y poderosa palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. Amén, amén y amén. Qué bendición. Gracias porque nos dejas entrar una vez más hasta la comodidad de tu casa. Nos alegramos, como siempre te digo. Te invito para que vayas, tomes tu Biblia, tu cuaderno de notas, tus lápices o lapiceros de colores, para que juntos podamos compartir en este día, en este precioso día de Santa Cena, donde nos vamos a ser bendecidos a través de la administración del cuerpo y la sangre del Señor Jesús. También estamos contentos porque hoy está con nosotros, pues, tenemos casa llena hoy, ¿verdad? Estamos muy contentos, ¿verdad? Está con nosotros hermano Arturito con su familia, ¿verdad? Y también está mi hermano Edgar y Roxanita, así es que les bendecimos a cada uno, bienvenidos, ¿verdad? Por estar acá con nosotros y compartir este día de Santa Cena. Nos alegra mucho de tenernos acá, así es de que juntos, ¿verdad? Qué bueno, me alegro, así es que los bendecimos a cada uno, ¿verdad? Y pedimos al Señor que este día podamos ser edificados todos, ¿verdad? También quiero recordarte que el día lunes, martes y viernes, en punto de las 7:30, vamos a tener nuestro contacto también, así de que te invito para que desde ya apartes esos días para poder estar en familia virtual y podamos ser bendecidos a través de la palabra. El día sábado pues tenemos la programación de los niños a la 1:30, también te invitamos para que seas parte de ella, ¿verdad? También, como hoy es un día, bueno, todos los días son especiales, ¿verdad? Pero hoy tenemos la bendición de participar de la mesa del Señor. Te invito para que, como te dijimos antes, puedas preparar tu mesa, que le tomes una fotografía y que te tomes una foto en familia y nos las envíes para poderte ver cómo estás, ¿verdad? Tenemos que rato de no ver a algunos, ¿verdad? Así es de que les invitamos para que hagamos este ejercicio, esta coinonía virtual le llamo yo, para que envíen sus fotos y que les podamos ver y así nosotros pues nos bendecimos, nos alegra poder verles que los chicos ya están creciendo, así es de que te invito para que al final o durante el compartimiento de la palabra, pues nos envíes tus fotografías para poderlas publicar en nuestro sitio web, ¿verdad? Así es de que te invitamos para que pues puedas hacer eso. Nosotros le pusimos a nuestra mesa la proclamación de Números capítulo 6, la bendición arónica, no solamente para nosotros, sino para toda la casa, aposento alto, es esa bendición, ¿verdad? Y pues nos alegramos. Pues dame mi celular, quiero leerla así en esta versión que tengo acá. Miren, aquí la tengo. Quiero leérselas, ¿verdad? Dice: el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. Eso es lo que anhela nuestro corazón, ¿verdad? Así es de que con esta bendición sacerdotal, la bendición arónica, la bendición de parte de Dios, ¿verdad? Porque esta bendición, Dios le dijo a Moisés, así los vas a bendecir y así los hemos bendecido. Así es de que este día de Santa Cena yo sé que el Señor va a hacer milagros. El Señor, yo proclamo y declaro que a través del cuerpo y la sangre de Cristo, aquellos cuerpos que están enfermos o cualquier dictamen que el médico haya dicho, va a ser revertido en el nombre de Jesús, porque hay poder en la sangre de Cristo. Amén. Así es de que yo quiero, como todos los días que el Señor nos permite reunirnos para el compartimiento de la mesa del Señor, quiero hablarle un tema referente a la sangre de Cristo, referente a la sangre. Siempre este tema es inagotable. Este tema es inagotable, ¿verdad? Yo digo, Señor, ¿y ahora de qué vamos a hablar, Señor? Si es tanto que hemos hablado y quizás utilizando los mismos versos, pero siempre el Espíritu Santo es tan hermoso, tan bondadoso con nosotros, que nos revela su palabra y nos enseña nuevos ángulos como para poder ministrar al pueblo. Entonces yo quiero hablarle un tema al que le hemos puesto por nombre, la sangre del nuevo pacto. La sangre del nuevo pacto. Pastor, eso ya lo sabemos. Espérese, ahorita vamos a entrar en detalle. Porque lo primero que nosotros tenemos que entender, y es como siempre le he dicho, la administración
de la Santa Cena. ¿Qué es lo que nos trae? Nos trae dos cosas muy importantes. Claro, trae muchísimas, pero yo quiero hacérselo y ponérselo en perspectiva acá para que lo podamos ver. Lo primero que trae la administración de la Santa Cena es que la administración es una administración familiar. La Santa Cena, el cuerpo y la sangre, el pan y el vino es una administración familiar. ¿Por qué digo esto? En el Antiguo Testamento nosotros vemos que la institución de la Pascua, ¿verdad? Que eso era, ¿verdad? Ahora es la administración de la Santa Cena. Pero se juntaban por familias. Hoy estamos por familias aquí. Hoy vemos 3 familias aquí reunidas. Entonces es una administración familiar. Pero también es una administración personal que trae identidad. Y eso lo vamos a ver en el transcurso del tema, pero a mí me impresiona porque yo ya les había hablado y les había enseñado que es una administración familiar, pero una administración personal que trae identidad. Eso me gustó a mí mucho, y conforme vayamos desarrollando el tema usted se va a dar cuenta por qué, ¿verdad? Otra cosa que tenemos que tener nosotros bien en claro, amados hermanos, que esto no es un juego, no es una tradición, no es un costumbrismo, sino que esto es una administración que va directamente, no solamente hasta nuestro cuerpo puede salir beneficiado, ¿verdad? Porque puede sanarse si está enfermo. Pero también trae bendición a nuestra alma y a nuestro espíritu. Por eso es que debemos de hacerlo con todo respeto, ¿verdad? No como el apóstol Pablo decía, ¿y qué hay cuando se reúnen? Me han contado de que en lugar de ministrar la Santa Cena, de hacerlo con respeto, con dignidad, se ponían a comer. Dice, por eso es que el apóstol Pablo los exhorta, les dice, si alguno quiere comer, come en su casa, dice, ¿verdad? Porque estaban teniendo esta administración tan preciosa de la Santa Cena, ya no lo estaban haciendo con respeto, se había desvirtuado. Por eso es de que el apóstol Pablo, ¿verdad?, llega y empieza a decir cómo tiene que hacerse. Y dentro de esas cosas quiero que veamos algunas, o que recordemos algunas que ya las hemos enseñado, pero estoy poniendo esto nada más como introducción antes de entrar al tema. Entonces lo tenemos que hacer con respeto, es decir, que nos tenemos que examinar a nosotros mismos. 1 Corintios capítulo 11 y verso 28 dice, por tanto, examínese cada uno a sí mismo, y entonces coma del pan y beba de la copa. Mire qué importante es, 1 Corintios 11, 28. ¿Cómo es importante examinarse cada uno? Porque aquí dice, examínese y entonces coma y beba. Pero, ¿por qué dice examinarse? En la antigüedad, fíjese, en la antigüedad, antes de presentar el sacrificio, el sacerdote cuando le llevaban la ofrenda del corderito, él examinaba al cordero, que no tuviera ninguna falta, que no tuviera defecto. ¿Por qué? Porque entonces la ofrenda no iba a estar bien. Ahora aquí nosotros tenemos que examinarnos a nosotros mismos, cómo estamos delante de Dios, ¿verdad? Y claro, yo quiero que me entienda, si hubiera alguna falta, si hubiera algún pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Cristo Jesús, y su sangre nos limpia de todo pecado, dice. Pero debemos de examinarnos. El examinarse es ser honesto, ¿verdad?, con uno mismo. Examinarnos nos habla a nosotros entonces de ser honestos, de decir, bueno, no me puedo presentar así, no puedo hacerlo de esta manera, tengo que estar bien delante de Dios. Aunque recuérdese, entonces, porque muchos pueden decir, es que como no estoy bien no voy a participar. No, eso es un error que el enemigo planta en el corazón de aquellos para que no participen. No, si hubo algo, te pones a cuentas. Por eso es examinarse. Quiero ver, no tengo algún defecto, tengo alguna mancha. Ah, sí, Señor, perdóname, por favor, ¿verdad? Y aún así uno siempre tiene que examinarse, ¿verdad? ¿Qué otra cosa? Discernir el cuerpo de Cristo. Esto es bien importante. Dice, si leemos un verso más abajo, 1 Corintios 11, 29, dice, porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Qué cosa más terrible. Porque entonces, cuando no se hace discerniendo el cuerpo, pero ¿qué significa discernir? Es analizar, es
entender. Y aquí me voy a detener un poquitito, aunque lo voy a hablar un poco más adelante. Pero ¿entendemos lo que estamos haciendo? Discernir es no solamente examinarse así por encima y ver, no, discernir es ya por dentro, pero en este caso dice discernir el cuerpo de Cristo. Es decir, estamos dándole el valor, estamos entendiendo lo que estamos haciendo. Porque puede ser, sí, se lo come y se lo toma, pero no está dándole el valor. Porque esto no es simplemente una costumbre o un ritual, un rito, que sí, lo hacemos todos el primer domingo de cada mes y cada vez que al pastor se le ocurre hacerlo todos los domingos. No es esto. Tenemos que discernir, es entender el cuerpo de Cristo. Pero en realidad lo que se refiere, o lo que yo quiero traerle es darle el valor. Mire, si algo el Señor toma muy en cuenta es que uno le dé valor a las cosas espirituales, a lo que realmente vale. Y le voy a poner un ejemplo, ¿verdad? Un ejemplo bien conocido, que es Jacob y Esaú. Bueno, usted sabe que Esaú no le importó su primogenitura y se la vendió a Jacob, ¿verdad? Entonces, le dijo, ¿qué? ¿Pero qué? Dame un plato de lentejas. Mire, si usted va y... Yo no sé si ustedes han probado las lentejas, la sopa de lentejas. Yo nunca la había probado, hermano. Pero qué cosa más deliciosa es la sopa de lentejas. Es más, hasta compré, nunca la he hecho porque no sé cómo se hace, pero la compré por lo menos para algún día hacerla, ¿verdad? Ahora bien, parece que la tonelada... Estaba viendo yo hace meses atrás, pues, ¿verdad? La tonelada de lenteja parece que vale, no sé si estoy mal yo, pero yo dije, no puede ser que tan barato, de 100 a 250 dólares. Ahora, porque es algo bien barato, ¿verdad? Es el frijol más barato. ¿Verdad? Entonces, pongámonos a pensar, un plato de lentejas. Un plato de lentejas no tiene ningún valor económico, pero sí... contra lo que lo estaba poniendo, que era la primogenitura, era un valor incalculable la primogenitura. Entonces la Biblia llama a Esaú un profano. ¿Qué significa profano? Profano es aquel que no le da valor, que no respeta, que no reconoce las cosas espirituales. Entonces hay muchos que toman el cuerpo y la sangre de Cristo, el pan y el vino, de una forma profana, es decir, sin darle el valor, sin darle el respeto que se merece. Entonces hay que tener cuidado, porque dice aquí que entonces el que lo hace así, come y bebe juicio para sí. Ok, y la otra cosa que también nos enseña la palabra es que debemos de juzgarnos a nosotros mismos. 1 Corintios 11:31 dice, pero si nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. En otras versiones dice, no seríamos juzgados con el mundo. No por el mundo, con el mundo. Porque el mundo va a ser juzgado. Y los hijos de Dios no vamos a ser juzgados con el mundo, sino que nosotros nos vamos a presentar al tribunal de Cristo. Por eso es de que ahora, este tiempo que nosotros estamos viviendo, tenemos que aprender a presentarnos delante del Señor para poder limpiarnos. Ahora que hay tiempo. Mire, yo lo he dicho y lo he enseñado. La sangre de Cristo o la sangre del Cordero de Dios, así dice la Biblia, que la sangre del Cordero de Dios a nosotros nos limpia. Pero también, después de cruzar la línea de la frontera de la tribulación y la gran tribulación, también dice que venían saliendo multitudes de la tribulación, incontables. ¿Y ellos quiénes son? Le preguntaron a Juan, ¿verdad que fue al cielo? No sé quién, tú dime quiénes son. Son los que vienen saliendo de la gran tribulación, de limpiar sus vestiduras con la sangre del Cordero. Padre, yo quiero que la sangre del Cordero me limpie ahora y que siempre me mantenga limpio ahora y no en el turno de horror. Ahora le he hablado del turno de honor y el turno de horror. Yo me quiero ir en el turno de honor. Amén. Aunque no escuché un amén así muy fuerte, ¿verdad? Pero ¿verdad? Todos nos queremos ir en el turno de honor y no en el de horror. Entonces,
debemos de juzgar. Ahora fíjese, nos examinamos así como por fuera, para que ver si no había algún defecto. Estoy hablando en figura, ¿verdad? Discernimos el cuerpo, es decir, darle valor a lo que estamos haciendo o lo que estamos por hacer. Pero ahora juzgarnos. Ya, juzgarnos es, bueno, ya estaba el cordero, ya está sin defecto. Entonces ahora hay que juzgar, es decir, bueno, es apto para el sacrificio. Aunque aquí, ahora somos nosotros, ¿verdad? Debemos de juzgarnos. No juzgar a los demás, porque eso es lo más fácil. No, ese sí no puede, o esa tampoco. No, mejor mirémonos en el espejo del Espíritu Santo y juzguémonos a nosotros mismos. Entonces, para no ser juzgados con el mundo. Entonces, estas tres cosas. Ok, voy rápido porque esto es la introducción y siempre el tiempo aquí avanza, ¿verdad? Entonces le decía, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si podemos resumir las tres cosas, sería entender. ¿Entendemos lo que estamos haciendo? ¿O solo lo hacemos porque es primer domingo del mes? ¿O lo hacemos porque realmente comprendemos y le damos el valor? Y cuando nosotros participamos de verdad, decimos, Señor, que tu sangre me limpie, que tu cuerpo sane mi cuerpo. Si hubiera alguna enfermedad, que tu sangre limpie mi alma y que ponga recto mi espíritu para que cuando tú vengas y yo pueda estar contigo. Eso es, ¿verdad? Eso es entonces juzgarse. Eso es examinarse, discernir y juzgarse uno mismo. Ahora, pero entender es otra cosa. Acompáñeme a Juan capítulo 6 y verso 55. Esto es entender. Mire, solo con este pasaje tendríamos para quedarnos, pero traigo unas cosas muy, muy preciosas de parte de Dios. Entonces, fíjese. Juan 6:55 dice, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Esto es alguien que entienda. Claro, aquí lo está hablando el Señor Jesús. El Señor Jesucristo es el que está hablando acá. Y dice, mi carne es la verdadera comida y mi sangre es la verdad. Mi carne es la verdadera comida y mi sangre es la verdadera bebida. Como quien dice, no coman otra cosa. Pero obviamente se está refiriendo a lo espiritual. Porque cada quien tiene sus comidas favoritas. Pues yo sé que si le pregunto a alguno de acá cuál será su comida favorita, rápido me va a decir a alguien, ¿verdad? O los hermanos que nos están viendo. Pero entender realmente lo que es el cuerpo y la sangre de Cristo, que es la verdadera comida. ¿Pero por qué lo dice? ¿Sabe por qué? Porque entonces quiere decir que hay otras alternativas. Si aquí dice que su carne es la verdadera comida y su sangre es la verdadera bebida, quiere decir que el diablo, que el Señor lo reprenda, siempre va a dar otras opciones. Vaya, y le voy a poner un pequeño ejemplo. A mí siempre me gusta poner con la palabra de Dios los ejemplos. Porque cuando el Señor Jesús fue llevado por el Espíritu en el desierto, que no es lo mismo en el espíritu al desierto. Si dijera al desierto, sería alguien que el espíritu lo guió a uno a entrar al desierto. Pero dice que el Señor Jesús fue guiado por el Espíritu en el desierto. Quiere decir que Él sabía lo que iba a pasar, entra al desierto, pero el Espíritu Santo siempre estuvo con Él. Entonces nosotros debemos de ser guiados, primero, para saber si debemos o no entrar al desierto, y segundo, buscar que el Espíritu Santo siempre nos guíe en el desierto. Ok, pero entonces fíjese bien, porque no me estoy saliendo del tema, porque cuando el Señor Jesús, vuelvo a decir, fue guiado por el Espíritu en el desierto, dice que el tentador llegó y le dijo, convierte estas piedras en pan, en alimento, ¿verdad? Fíjese que el enemigo le pregunto, ¿el pan es malo? ¿Es pecaminoso el pan? Aunque no escuché, ¿es pecado comer pan? No. Bueno, depende, si es ofrecido a los ídolos, sí, ¿verdad? Eso sí. Por eso abstengámonos de comer lo ofrecido a los ídolos y guardémonos de estas costumbres paganas, ¿verdad? Pero, entonces,
¿qué era lo malo que estaba pasando ahí? ¿Qué era lo que estaba sucediendo? ¿Para qué era lo que pasaba ahí? Que el enemigo era el que le estaba ofreciendo el pan, le estaba ofreciendo otra alternativa. Jesús, el Señor Jesús es el pan de vida. Amén. Ahora, lo que el Señor Jesús dijo, te reprendo, Satanás, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya. Entonces, ahí nos damos cuenta cuál es la verdadera comida que el Señor quiere, la palabra de Dios. Por eso es de que cuando nosotros participamos y comemos el pan y tomamos el vino, que es en representación del cuerpo y la sangre, ay, hermanos, qué cosa más tremenda de que entonces ese verdadero alimento y esa verdadera bebida se convierte en nosotros y nos transforma y nos sana, hermano, nos limpia, pero también nos protege. Porque entonces, ¿qué pasa en nosotros? Bueno, en lo literal, cuando uno come, ¿verdad? Cuando uno come, se llena, ¿verdad? Amén. Entonces ya no quiere comer otra cosa, porque está lleno, está satisfecho con lo que comió. Ahora, al comer al Señor Jesús, esto no lo entendieron todos. Este pasaje de Juan capítulo 6 es impresionante. Y si usted sigue leyendo más abajo, y se va a dar cuenta que en el verso 66, el numerito, ¿verdad? 666, ¿verdad? Dice que muchos dejaron de seguir a Jesús porque no entendieron, no comprendieron lo que les estaba diciendo. Claro, en la ley estaba escrito que no se debía de comer sangre, porque estaba prohibido. Y el Señor Jesús les dice, beban mi sangre, coman mi carne. O sea que no entendieron. Por eso es de que no para todos, fíjense, no para todos es entender este misterio precioso del cuerpo y la sangre de Cristo. Pero a nosotros el Señor nos lo reveló por su Espíritu Santo y tenemos que estar agradecidos por eso. Aleluya. Que a nosotros sí nos fuera a hablar. Pero entonces, ¿qué es entender? Entender que el cuerpo y la sangre es el verdadero alimento y la verdadera bebida para nuestro ser interno. Incluso para nuestro cuerpo físico. Bueno, porque nosotros hemos oído de milagros que se han dado, ¿verdad? A través de comer el pan y beber la copita de vino. ¿Pero por qué? Porque cuando se discierne el cuerpo, cuando se entiende, hemos visto y hemos experimentado muchas veces el poder que hay en la administración del cuerpo de Cristo y en la Santa Cena. Por eso, entonces, aquí, entonces ya vimos que es una administración familiar, pero que también es una administración personal que trae identidad, que nosotros nos debemos de examinar, discernir y nos debemos de juzgar a nosotros mismos, Pero sobre todo entender que es el verdadero alimento. Ok, entonces ahora sí, vamos a empezar el tema, entonces, porque hasta ahorita nos vamos a empezar el tema, porque estamos hablando la sangre del nuevo pacto. Y fíjese que, y dice, el pacto se dice en el griego diateke, y esta palabra diateke lo primerito que significa es un contrato. Fíjese qué interesante, porque en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, se ofrecían o se sacrificaban corderos sin mancha, que eran en figura de una sustitución de aquel que llegaba. Pero en realidad no limpiaba, no erradicaba, no arrancaba, no quitaba el pecado, sino que lo único que hacía era cubrirlo. Nada más lo tapaba. Pero ese corderito sin mancha, ese animalito que se llevaba, era el prototipo del sacrificio verdadero que iba a venir miles de años después. Por eso fíjese que en Génesis, esto no lo tengo acá, pero en Génesis capítulo 22, y si usted lo lee, ese pasaje es impresionante, porque algunas Biblias dice la prueba de Abraham. Génesis 22. Pero, hermano, qué pruebita la que le vino a Abraham, todos lo sabemos, ¿verdad? Dice que Dios llamó a Abraham, dame a tu hijo. Ya, por eso es que se le llama la prueba de Abraham. Y sabemos todos que Abraham se lo ofreció.
En el versículo 12, fíjese qué número, ¿verdad? El 12 es figura de gobierno. O sea, Abraham está bajo el gobierno de Dios. Abraham, el hombre de fe, bajo gobierno de Dios. Entonces vino en el versículo 12, si usted quiere lo lee ahí en su casita, ¿verdad? Génesis 22, 12 dice, no le hagas daño al niño. Ahora sé que temes a Jehová. El número 12. Entonces es bien importante entenderlo, hermano. Que todo el pacto o la ministración de la sangre del nuevo pacto nos puede ayudar a estar bajo un gobierno de Dios, y que nuestra fe se aumente. Ahora, en el verso 13 dice, porque estamos hablando de los sacrificios, de la sustitución. En el verso 13 dice que, mire, el 13 es figura de rebelión, ¿verdad? Entonces dice que Abraham vio a un carnero trabado de sus cuernos en un matorral. Un carnero, no un cordero. Recuérdese de que el sacrificio para el pecado era un cordero sin mancha, no un carnero. Entonces el carnero, lo que en el antiguo pacto, si nos vamos más para atrás, fíjese, o si nosotros recordamos, más bien dicho, cuando Moisés entraba al lugar santísimo, ¿verdad? Y Aarón entraba al lugar santísimo a ofrecer la sangre, dice de que ponían las manos, ofrecían la sangre, degollaban a uno y quedaba uno vivo. Un carnerito con cuernos, ¿verdad? Y entonces venía el sumo sacerdote, que era Aarón, y le ponía las manos encima y le transfería todos los pecados del pueblo. Qué cosa más terrible, una transferencia de pecados. Le ponía sus manos y lo soltaba en el desierto, y entonces era presa de una entidad espiritual que se llama Azazel, que lo despedazaba y lo destruía. Pero eso es en figura de que los pecados perdonados una vez perdonados por Dios, Él nunca más se recuerda, los suelta. Dice que nuestros pecados los arrojó al fondo de la mar y no se recuerda nunca más. Aleluya. Los únicos que se recuerdan somos nosotros, o el diablo, que el Señor nos lo reprenda en esta hora, que nos hace que nos recordemos. Ok, entonces lo soltaba. Entonces soltaba el carnero, lo soltaba para que se perdiera en el desierto y muriera, ¿verdad? La tradición judía dice que era presa de Azazel, aunque la Biblia sí dice que ahí estaba el monstruo llamado Azazel en el desierto. Bueno, entonces, pero lo que yo quiero que veamos acá es entonces que lo que Abraham encontró, por eso es que dice Jehová proveerá, el Señor proveerá, Jehová Jireh, encuentra un carnero. Pero en realidad lo que iba a venir miles de años después era el cordero sin mancha. Por eso es de que Isaac, que era el que iban a sacrificar, es figura de Jesús, figura de Cristo, ¿verdad? No el carnero, sino Isaac. Entonces por eso es de que al Señor Jesús solamente lo ve Juan el Bautista, lo ve venir y dice, he ahí el cordero, no el carnero, he ahí el cordero. ¿Cuál cordero? El que no sacrificó Abraham, ¿verdad? Sino que estaba profetizado que vendría. Solamente que ahora el Cordero de Dios se llama Jesucristo. Y Él hace más de 2000 años que murió por ti y por mí. Y con su sangre nos limpió y nos perdonó todos nuestros pecados. Ok, mire, ya me detuve en una sola palabrita aquí. También diateque significa testamento. Ay, Padre, si hablamos de testamento, en el Antiguo Testamento todo era sustitutivo, ¿verdad? Pero todo cubría, nada quitaba. Pero sí llevaban su sacrificio y su ofrenda. ¿Para qué? Para que entonces fueran cubiertos sus pecados. Hasta que Cristo murió en la cruz del Calvario. Y eso es interesante, es bien precioso, porque el carnero también quedó trabado en un arbusto, madera, y el Señor fue crucificado en el madero, ¿verdad? O sea que ahí vemos muchas figuras bien preciosas. Es un testamento. Ahora bien, el testamento tiene validez solamente cuando muere el testador. Así dice la Biblia. De lo contrario, el testamento no tiene validez. Por eso es de que Esaú fue profano, porque él dijo, ¿de qué me sirve la primogenitura? Entonces él lo que estaba diciendo es, no me sirve de nada la bendición de mi papá.
O como el hijo pródigo que pidió la herencia. Ese estaba peor todavía, ¿verdad? O no sabemos quién estaba peor. Porque uno despreció la bendición primogénita de su padre y el otro quería ver muerto a su papá porque dijo, dame la herencia, y la herencia solo se daba cuando el testador estaba muerto. Pero aquí vemos nosotros que en el Antiguo Testamento, ¿quién moría? Ya le dije, corderos, carneros, bueyes, pero era solamente en sustitución. Por eso dice que este pacto que nosotros tenemos ahora es mejor. El pacto que nosotros tenemos ahora está hecho en mejores promesas. No porque el otro no sirviera, pero ya caducó ese pacto, ese testamento. Ahora tenemos el Nuevo Testamento en la sangre preciosa de Jesús. Que ahora su sangre, antes con el antiguo pacto no podíamos entrar a su presencia. Ahora en el nuevo pacto su sangre nos abrió el camino para poder entrar hasta la presencia de Dios. Ya no necesitamos ser sumos sacerdotes. Ahora dice que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo preparado y adquirido por Dios para anunciar las virtudes. Hermano, entonces quiere decir de que ahora la bendición que tenemos es mayor. Pero ¿será que entendemos? Por eso es de que le decía, ¿será que entendemos realmente lo que estamos por hacer? ¿O qué testamento? Fíjese que diateque también significa otorgamiento de propiedad mediante un testamento o por otros medios. Ok, pastor, un testamento es una herencia, lo que se le hereda. ¿Qué otros medios? Pues la sangre de Cristo. La sangre de Cristo viene a ser ahora para nosotros, hermano, ese testimonio, porque un testamento, buscámoslo, pongámoslo en nuestras palabras, es como un testimonio. La sangre de Cristo es ese testimonio hermoso para nosotros, de que Dios nos ama y que tenemos, si lo recibimos en nuestro corazón, acceso a todas las bendiciones que hay de parte de Dios para nosotros. Pero es una decisión, cada uno de nosotros decide, amén. También, diateque significa pacto o acuerdo. Este ya lo vimos ahí, es casi lo mismo que estamos viendo. Pero también significa, diateque también significa cortar, dividir, partir. ¿Cómo así? Bueno, vemos que el antiguo se dividió entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Entonces, me llama a mí la atención que cuando la Escritura dice que el Señor Jesús se reúne con sus discípulos en un lugar llamado el aposento alto, tomó pan y lo partió. Qué interesante. Qué interesante. Ahí él estaba hasta enseñando esto, que el antiguo pacto quedaba terminado y empezaba el nuevo pacto. Y lo repartió y lo dio a sus discípulos, dice. Y mire, todo lo que hizo el Señor Jesús nos da una enseñanza. Mire, yo no sabía si predicar acerca de la sangre del nuevo pacto o de lo que pasó alrededor, antes y después de la Santa Cena, en ese lugar llamado aposento alto, porque ahí también hay una belleza, y eso quizás lo vamos a ver para otra Santa Cena. Pero hoy lo que le estoy enseñando entonces es que el Señor parte el pan. ¡Oh, qué precioso! Y lo repartió a sus discípulos. Era su cuerpo. Y después toma la copa y le dice, esta es mi sangre del nuevo pacto. Es decir, se estaba partiendo en ese momento, ¿verdad? El antiguo pacto con el nuevo pacto. ¿Verdad? Porque ya el sacerdocio arónico en ese momento dejó de funcionar. Aunque ya había dejado de funcionar durante mucho tiempo porque la presencia de Dios ya no estaba ahí. Por eso es de que el Padre envía a su Hijo. Porque Él era la representación de la presencia de Dios. Ahora, entonces, al partir el pacto antiguo y empezar el pacto nuevo, se acabó el sacerdocio arónico y empieza el sacerdocio de Jesús, que es el sacerdocio según la orden de Melquisedec, que es entonces el que trae para nosotros una bendición preciosa, y que es entonces sobre ese pacto nuevo, sobre ese pacto mejor, con mejores y más grandes promesas, que es el que nosotros estamos disfrutando. Ok, también significa, bueno, y por último, diateque no implica, fíjese, póngame atención en esto, que el diccionario, lo puse tal y como el diccionario lo dice. Diateque no implica por sí mismo la idea de obligación mutua.
O sea, en un testamento hay dos partes, ¿verdad? En un acuerdo, en un contrato hay dos partes. Pero aquí dice diateque, que es pacto. Cuando se está hablando de la sangre del nuevo pacto, diateque no implica por sí mismo la idea de obligación mutua, o sea, de dos partes, sino mayormente significa una obligación asumida por una sola persona. Ahora, yo le pregunto, ¿sobre quién recae la responsabilidad aquí en este pacto? ¿Quién tomó toda la responsabilidad? El Señor Jesús. Nosotros no hicimos nada. Mire, nosotros solamente, ay Padre, nosotros solamente disfrutamos, recibimos la recompensa que ni merecíamos, que hay en la sangre de Cristo Jesús. Ok, entonces esto nos tiene que alentar, esto nos tiene que bendecir a todos. ¿Por qué? Porque sin merecerlo, hermano, tenemos acceso a la bendición del Señor. Ahora en este tiempo, hermano, el Señor antes de irse dijo, antes de irse presencialmente, ¿verdad? Porque siempre está en nuestros corazones el Señor, ¿verdad? Le dijo a sus discípulos, es mejor que me vaya, porque si yo no me voy, el Consolador no vendría, el Espíritu Santo. Oh, qué hermoso, Espíritu Santo. Precioso Espíritu de Dios que ahora vive y mora en nuestros corazones, que nos habla, que nos guía. Exhórtanos, Señor, para que podamos dar la talla que tú quieres, en el nombre de Jesús. Entonces estamos, hermano, en una época tan preciosa, tan hermosa, que tenemos que aprovecharla. Y es entonces donde yo quiero hablarle de la sangre del nuevo pacto. Tengo un par de versos aquí que no sé cómo estamos ahí con el tiempo, pero yo digo que estamos bien, ¿verdad? Entonces fíjese, Marcos, ahora sí, acompáñenme, Marcos capítulo 14 y verso 24. Vamos a ver la sangre del nuevo pacto. Fíjese, dice, y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos. Aquí yo quiero hacer el énfasis en que es derramada por muchos, por muchos. La sangre de Cristo, hermano, es para todo aquel que la quiera, para todo aquel que la reciba. Pero muchos no la reciben, no la creen, no la aceptan. Bendito tú, hermano, que estás acá, o los que nos están viendo, que han recibido a Jesucristo como su Salvador, porque ellos sí reciben, para ellos es esta bendición. La sangre de Jesús fue derramada por muchos. Para esto es como dice la Escritura, que muchos son los llamados, pocos los escogidos y aún menos los fieles. El amor de muchos se puede enfriar. Entonces no nos conviene, aunque es para muchos, no nos conviene que esta actividad o que esta bendición no nos conviene a nosotros quedarnos como muchos. No sé si soy yo, pero está un poco feíto o no. Si quieres prender ahí, prendelo aquí, mira. Con eso miraba yo que tenían gorro y guantes y todo. Ok. Después de esta violenta interrupción que yo mismo me di, perdón. Y entonces, fíjese, por eso es de que en Juan, mire, nosotros sabemos Juan capítulo 3 y verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Entonces, lo envió la sangre para muchos. Pero Juan capítulo 3 y versos 17 y 18 dice, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. O sea que el Señor no viene a juzgar al mundo, sino que sea salvo. Pero mire cómo dice el 18, el que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces dice, yo no vengo a juzgar a nadie, sino a salvarlos. Pero el que no cree, ya fue condenado. Rechazó la sangre, derramada por muchos. Por eso, hermano, mire, yo creo que nosotros los cristianos no deberíamos de parar de darle gracias a Dios, porque se acercó
y nos salvó. Quizás llegamos lastimados, quizás llegamos heridos, quizás unos llegaron jóvenes, niños, otros ya adultos, grandes, pero llegaste, te rescató la sangre de Cristo. Debemos de agradecérselo al Señor. Mire, yo conocí al Señor a los 7 años y yo digo, Padre Santo, yo creo que el Señor nos avisó, nos previno muchas cosas que quizás nos iban a venir si no lo hubiéramos conocido. Pero entonces, la sangre del nuevo pacto es derramada para muchos. Entonces, es lo que yo quiero hacer el énfasis. Bueno, acompáñenme a ver este otro verso. Mateo capítulo 26 y verso 28. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Aquí ya le añade otra cosa, porque en la otra solo decía por muchos. Aquí ya le añade para qué fue derramada por muchos, para el perdón de los pecados. Ahora imaginémonos, hermano, por eso es de que es tan severo el castigo de aquel que no cree, porque en realidad el derramamiento de la sangre de Cristo es para perdonar los pecados, para restaurar la relación quebrada de la humanidad con Dios, para ayudar a aquellos que están en necesidad. Y todavía algunos se atreven a rechazar a Cristo, se atreven a rechazar el sacrificio. Por eso es de que el Señor es severo cuando se rechaza al Hijo. Pastor, ¿en qué forma severo? Ahí lo vimos. Ya fueron condenados. El que no quiso creer, bueno, ya no, el que no quiso creer ya fue condenado. Hermano, si lo mejor que nosotros nos pudo haber pasado es que nos hayan perdonado nuestros pecados. Amén. Pero por favor, no nos confundamos, porque hay algunos que piensan de que una vez que Cristo Jesús perdonó todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, como quien dice uno, bueno, puedo pecar y como ya me perdonaron mis pecados, no importa. No, ese es un error. Eso es algo terrible, eso no es así. Sino que el Señor perdona nuestros pecados pasados, pero nos ayuda con su sangre a poder evitar el pecar. Y si nos alcanza el pecado, tenemos que acudir una vez más a la sangre de Cristo. No decir, bueno, yo como ya el Señor ya me perdonó, ya nunca más, aunque peque. No, esa es una idea demoníaca. Es una secta, ¿verdad? Que piensa que lo que peca es el cuerpo y nada más. Y como el cuerpo va a ir al polvo, ahí se acabó todo. No. La iglesia tiene que despertar. Tenemos nosotros que estar seguros de que si nos han sido perdonados nuestros pecados. Ahora, fíjese bien. Aquí dice, la sangre fue derramada por muchos para el perdón de los pecados. Está hablando como a futuro, ¿verdad? Quiere decir que aquel que se acerca a Dios, que recibe a Jesús, que busca la ayuda, que se arrepiente y pide perdón, a ese se le perdonan los pecados. Pastor, ¿cómo así? Póngame un ejemplo. Vaya, les voy a decir algo. Retomemos el ejemplo de Jacob y Esaú. Dice la Biblia que Jacob, que era el engañador, el suplantador, el que todos decían el mafioso, el mafia o como usted quiera, era un príncipe. Era un príncipe que lo habían desvirtuado. Por el otro lado, Esaú, dice la Escritura que después de haber entregado su primogenitura, porque entonces sí ya le pesó cuando llegó con el papá, ¿verdad? Con Isaac, le digo, bendíceme, ya no me quedó ni una pizca de bendición, ya se la di toda ¿pero por qué? Dice que aunque, unas versiones dice, aunque rogó, procuró, se arrepintió pues, ¿verdad? Aunque dice, buscó el arrepentimiento. Dice, pero sobre todo, es bien tremendo porque dice, no le fue dado el arrepentirse. O sea que el arrepentirse no es para todos. Dice que procuró el arrepentimiento y le fue negado, aunque lo procuró con lágrimas. Mire, por eso debemos de sentirnos dichosos de que
si de repente el enemigo pone algún mal pensamiento, alguna palabra, quizás en algunos, o en todos, ¿verdad? Nosotros nos podemos arrepentir y decirle, Señor, perdóname por favor. Eso es arrepentimiento. A Esaú no tuvo la oportunidad, no pudo arrepentirse. Ok, vamos un poquito. Entonces, la sangre de Cristo para el perdón de los pecados. Qué cosa más preciosa. Ok, vamos a ver la sangre del pacto. Lucas capítulo 22 y verso número 20. Dice, de la misma manera, tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada. Ay, ahora ya no dice por muchos, ahora dice por vosotros. Oh, hermano, entonces esta sangre del nuevo pacto hace la diferencia y trae identidad. Por eso es que le decía que la participación de la Santa Cena es una administración personal que nos trae identidad, porque aquí el Señor Jesús está solo con sus discípulos en el aposento alto. Hermano, qué precioso. Y con ellos le dice, ahora la sangre derramada es para ustedes. O sea que hace una diferencia. Hermano, ¿por qué el evangelista Lucas capta acá esto y Marcos y Mateo lo dicen de otra forma? A mí me impresiona. Mire, usted sabe que Lucas era un doctor, era de profesión médico. Y él dice que cuando escribió la carta de los Hechos de los Apóstoles, fue, investigó, se preparó, fue a hablar con los que todavía estaban vivos, tomó información, él hizo una investigación, o sea que él escribía detalladamente. Entonces, para que él haya puesto así, de esta forma, es porque realmente, yo no estoy diciendo que los otros así no haya sido, pero aquí, hermano, lo que a mí me impresiona es de que entonces la administración primero es para los suyos, para nosotros. Por eso es de que los demás no entienden esto, hermano. Oh, pero bendita la gracia del Señor con que nos salvó. Que esta administración del cuerpo y la sangre de Cristo es para nosotros. O como dijeran los hermanos salvadoreños, para nosotros, ¿verdad? Padre Santo. Como dijeran los argentinos. Para nosotros. Vaya, pues es para usted, para mí, para todos, para ti, hermano, que nos estás viendo. Es la administración del cuerpo y la sangre de Cristo que nos limpia, aleluya. Es para nosotros. Entonces, cuando participemos, disfrutemos, hermano. Voy a decirle este otro más. Tengo un par más acá antes de terminar, porque esto es sobre la primera parte. Pero por lo menos la primera parte le voy a dar. Amén. Primera de Corintios capítulo 11 y verso 25. De la misma manera, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí. Entonces aquí ya vemos que entonces la sangre del nuevo pacto lo que trae es un ejercitar de la memoria genética espiritual de Cristo en nosotros. Porque aquí lo que está diciendo es, háganlo en memoria. Es decir, no lo hagan solo así, es como un ritual, algo que así lo vamos a hacer cada primer... No, háganlo en memoria de mí. Yo le he enseñado en otras ocasiones, si usted quiere puede buscar el tema ahí, se llama la anamnesis de Cristo. Porque cuando dice memoria es una palabra griega que es anamnesis, que lo que significa es atraer, volver a vivir, experimentar, es estar ahí con Él, hermano. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo acá? Háganlo en memoria de mí, es decir, no se olviden de mí. Recuerden que yo estoy con ustedes todos los días, aún hasta el fin del mundo. Por eso, hermano, y fíjese, dice, háganlo todas las veces. Dice, haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí. Pero ¿qué cosa? Hacer memoria. Claro, también podemos verlo en función de que hagamos la Santa Cena todas las veces que podamos.
sin caer en un ritual o en algo que diga, ya que ya ni sientan nada, ¿no? Hoy voy a llevar a la casa. No, porque tampoco tiene que ser así. Pero lo podemos ver en función de eso, que lo hagamos más seguido, pero también a lo que se está refiriendo aquí es a la memoria. A saber por qué lo estamos haciendo. ¿Quién? Porque cada vez que nosotros comemos y vemos, estamos comiéndolo a Él. Porque recuérdense que el Señor dijo, yo soy la verdadera comida y la verdadera bebida. Y se refería a su cuerpo y a su sangre. Entonces se está refiriendo a que cada vez que lo comamos, sepamos que es Él. Aleluya. Es Él mismo. Él, el que vive en nuestro corazón y que nos limpia, que nos purifica. Padre, en el nombre de Jesús. Entonces, tenemos que tomar pastillas espirituales para la memoria, para que no se nos olvide. Ahora, el Espíritu, es un decir, ¿verdad? Eso es solo para que me entienda, pero debemos de pedirle al Espíritu Santo que nuestra memoria espiritual no nos falle para saber por qué lo estamos haciendo. Amén. Ok, quiero darle un par más y ya. Hebreos capítulo 10 y verso 29. Dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que ha hollado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado y ha ultrajado el Espíritu de gracia? Bueno, como estamos hablando de la sangre del pacto, aquí dice la sangre del pacto que santifica. Entonces la sangre del nuevo pacto, no la sangre del antiguo pacto, la sangre del nuevo pacto, es decir, la sangre de Cristo, es la única que nos puede santificar. Pero, mire, yo le invito ahí en casita para que vaya y lea todo el capítulo 10 de Hebreos. Y usted se va a dar cuenta de unas verdades profundas en cuanto a la sangre de Cristo, hermosas, preciosas, que asustan. Porque aquel, dice, que peca deliberadamente, ya no hay sacrificio, la sangre ya no puede surtir efecto, dice. ¿Por qué? Porque ha pisoteado al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre. Pero ahí dice, el que peca deliberadamente constantemente, es decir, que nunca se arrepiente. Hay algunos que pecan y pecan y pecan sin parar, que hasta parece canto ya, ¿verdad? Pecan y pecan y pecan sin parar, ¿verdad? Y no se arrepienten. No, se refiere a eso. El que peca deliberadamente, constantemente, sin parar, y que ya no se arrepiente, por él ya no hay más sacrificio. Pero entonces aquí, la sangre del nuevo pacto nos puede santificar. ¿Cómo? Si yo entiendo lo que estoy haciendo, si discierno el cuerpo de Cristo, si le doy el valor que se merece. Pero eso aquí yo puedo entender entonces que si yo quiero le doy el valor o no. O sea que puedo rendir mi voluntad o no al Señor. Déjeme darle esta última para terminar la primera parte de la sangre del pacto. Hebreos capítulo 13 y verso 20. Y el Dios de paz, que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él, mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ok, entonces aquí vemos que la sangre, ¿se recuerda? La sangre del pacto era para muchos. Después vimos que es para nosotros, la sangre del pacto que nos limpia de pecados, pero ahora la sangre del pacto eterno. Oh, hermano, esto es precioso. Y le voy a explicar por qué. El antiguo pacto, ¿verdad? La ordenanza del Señor era, harás esto perpetuamente, ¿verdad? Y lo celebrarás perpetuamente. ¿Es un tipo de amenaza o qué? Que ya llevamos una hora. Entonces, imagínense, si ese pacto que Dios dijo que lo teníamos que hacer perpetuamente, terminó. Porque vino el mejor pacto, que es la sangre del Hijo de Dios, de Jesús, del Cordero de Dios. Contra ese pacto, todos
los demás pactos que puedan haber palidece. No digo yo que no sean buenos, por favor, porque hay pactos preciosos. Pero el pacto eterno de la sangre de Cristo, hermano, que siempre tenemos acceso a la presencia de Dios, que podemos entrar y decirle, Señor, perdóname, y la sangre de Cristo siempre está fresca, siempre está presta para limpiarnos si nos arrepentimos. Yo creo que es un buen momento para que nosotros le podamos decir, si hemos entendido el pacto que hay, si hemos entendido realmente el poder que hay en la sangre de Cristo, si entendemos la sangre del nuevo pacto, es un buen momento para que en oración nos pongamos a cuentas ahora que vamos a entrar a participar de la mesa del Señor. Yo te invito ahí, hermano, para que un momentito juntos, con este fondo musical tan precioso, podamos entrar en comunión con el Señor. Y como decíamos al principio, poder cada uno de nosotros examinarnos, escudriñarnos, juzgarnos a nosotros mismos. Oh Espíritu de Dios, Espíritu Santo, Señor Jesús, que podamos fijar nuestros ojos en ti, que tu sangre preciosa nos limpie. Oh, prashanda rama sore vai que pramamasai kendo romaseke. Por favor, Señor, límpianos, purifícanos, perdónanos nuestras ofensas, Señor, como solo tú puedes hacerlo, Padre, como solo tú, Señor Jesús, en el nombre de Jesús, Señor. Oh, por favor, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, estamos delante de ti, Señor, agradeciéndote por este tiempo, este momento. Estamos ante tu presencia, Señor, con gratitud. Por favor, Señor, ahí, amado hermano, ahí en tu casita, quiero orar por los elementos, Padre. Bendecimos el pan y el vino que representa tu cuerpo y tu sangre. Que cuando comamos y cuando bebamos, algo suceda en nosotros, en cada uno, Padre, por favor, te lo suplico. Que puedan ser limpiados nuestros pecados, nuestro cuerpo sanado de toda enfermedad, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, por favor, Señor, por favor, Padre. Gracias, Señor. Un momentito más ahí en comunión delante de Dios. Gracias, Señor Jesús. Gracias. En el nombre de Jesús, solo poniendo nuestra mirada en ti, siguiéndote a ti, tus pasos, tus huellas, Señor. Auxílianos. Dice la Escritura que el Señor Jesús, cuando estaba con sus discípulos en un lugar llamado el aposento alto, tomó el pan y dando gracias, lo bendijo y les dijo, y lo partió, y lo partió. Ahora usted ya entiende lo que significa partir. Y lo partió y les dijo, este es mi cuerpo, que es partido por vosotros. Gracias, Señor Jesús. Puede participar del cuerpo de Cristo. Después dice que tomó la copa y les dijo, esta
copa es el nuevo pacto en mi sangre. Oh, precioso nuevo pacto. Gracias por ese pacto nuevo, Señor. Gracias por ese pacto nuevo, Señor Jesús. Le digo, la sangre mía que va a ser derramada para el perdón de los pecados, pero ya fue derramada hace más de 2000 años, o sea que ahora está activa la sangre de Cristo para limpiarnos y perdonarnos, para sanarnos de toda enfermedad, toda dolencia, como dice Isaías 53. Le digo, todas las veces que lo hagáis, hacerlo en memoria de mí. Hoy lo estamos haciendo en memoria tuya, Señor Jesús. Pero también el apóstol Pablo decía que cada vez que comiéramos de este pan y bebiéramos de esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Aleluya. Ven, Señor Jesús. Maranata. Puede participar de la sangre de Cristo. Gracias, gracias, Señor, gracias. Gracias te damos, Señor Jesús. Oh, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, gracias por esta administración tan preciosa. Gracias, Señor Jesús, amén. Y amén. Nosotros acá junto con mi esposa les bendecimos, amados hermanos, a los que están acá presentes. Les bendecimos, pero también a ti, hermano, que estás en tu casita, te bendecimos. Queremos decirte que te amamos y que la bendición de Jehová sea sobre tu vida, que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea también en tu corazoncito. Para nosotros ha sido una bendición poder juntos participar de la mesa del Señor Jesús. Aleluya, aleluya. Quiero no tenemos peticiones, parece, ¿verdad? Solamente Valeria, que mañana está de cumpleaños. Oh, ok. Valeria. Ok, muy bien. Muy bueno, pues entonces vamos a orar por Valeria, ¿verdad? Que Dios te bendiga mañana en tu cumpleaños, que el Señor te guarde, ¿verdad? También Mateo Romualdo está de cumpleaños, lo bendecimos también, hijito, ¿verdad? Les bendecimos y les amamos en el nombre de Jesús. Nos gustaría que nos manden sus fotos también para poderles ver, ¿verdad? Pero vamos a ver, Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos a Valeria por su cumpleaños. Te pedimos que tu mano preciosa sea sobre ella, Señor, y que también sobre Mateo, Señor, este nuevo año que empieza, Señor, la bendición de Jehová sea sobre cada uno de ellos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias, Señor, porque eres bueno y misericordioso, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, amén y amén. Tal vez tú, amigo, que nos ves, que no sabías nada de esto acerca del nuevo pacto, pero que entendiste que la sangre de Jesús te puede limpiar y quieres esa bendición para tu vida y para tu familia. Repite esta oración conmigo y dile: Señor Jesús, perdona mis pecados, me arrepiento de ellos. Te abro la puerta de mi corazón, te confieso como el Señor, te recibo como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y hazme tu hijo hoy. Si hiciste esta pequeña pero poderosa oración, estoy seguro que a partir de hoy vas a experimentar el poder que hay en la sangre de Jesús. Pero sobre todo el poder que limpia tus pecados. Aleluya. Queremos saber de ti. Llámanos, escríbenos o búscanos en www.ebenezeraposentoalto.org. Y si no tienes dónde congregarte, pues te invitamos para que seas parte de esta familia de familias en el 535 Custer Avenue en Evanston, Illinois. Aunque, como sabemos, nuestro punto de contacto es ahora a través de las redes sociales,
que están apareciendo aquí a mi lado izquierdo o al lado derecho de tu pantalla. Visita nuestra página web, nuestra página de YouTube, de Facebook, nuestra radio. Ahí en la página web tenemos nuestra radio 24 horas con música para que puedas ser bendecido y ministrado las 24 horas. Baja la aplicación para el sistema Android. Tenemos las actividades de los niños, temas de niños, de los videos. Bueno, en fin, tenemos varias cosas para poder ser de bendición a través de esta familia virtual, a través de nuestra página. Así es de que no me resta más que bendecirte e invitarte para que el día de mañana, lunes, martes y viernes, tengamos este contacto a partir de las 7:30 de la noche. Que el Señor te bendiga rica y abundantemente.